Queridas amigas y amigos, el 21 de noviembre pasado fue el Día del Estudiante Venezolano. Y es el Día del Estudiante Venezolano porque el 21 de noviembre de 1957 los estudiantes caraqueños se alzaron contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y eso fue el principio del fin de la tiranía. Para esto hablamos con un historiador que sabe mucho de esas cosas, Naudi Suárez. Vamos a verlo. Y si les gusta, bueno, no se olviden que les agradecemos mucho que se suscriban a nuestro canal. Bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV, este canal digital de promoción, de apoyo, de servicio a los venezolanos y a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy vamos a conversar sobre una materia bastante interesante. Hace unos días fue 21 de noviembre. Bueno, el 21 de noviembre de 1957 fue un día heroico del estudiantado venezolano que se levantó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y por eso se decretó el 21 de noviembre como Día del Estudiante Venezolano. ¿Quién nos va a hablar de eso? Bueno, un intelectual, un historiador, un periodista venezolano de altísimo vuelo, muy exhaustivo, muy minucioso en sus investigaciones y muy conocedor de todas estas materias. Se trata de Naudi Suárez, periodista, historiador, con posgrado en la Sorbona, todo un erudito que brotó de una tierra muy hermosa, la tierra de Río Tocuyo, al lado de Carora. Bienvenido, Naudi Suárez. Muchas gracias, Alexis. Bueno, qué decir, ciertamente pues me ha tocado pues, ser un hijo privilegiado de esa Venezuela que sobre todo a partir del 58 se abrió a programas de educación, programas de enseñanza que llegaron a tener un éxito extraordinario y que permitió hacer en algo así como, digamos, del 58 al 70, lo que va del 58 al 73, un país que tenía en el año 58 3 universidades, otro que al terminar el 73, en el cual pasaban de 30 esas universidades. Pues yo no sé si tú La mayor parte de ellas universidades promovidas por el Estado, pagadas por el Estado y gratuitas en cuanto se refiere a la enseñanza impartida. Yo no sé si tú recuerdas, Naudi, que el profesor Manuel Caballero, que fue profesor tuyo y profesor mío en la Escuela de Periodismo, llegó a afirmar que los mejores años de toda la historia de Venezuela, de los tiempos precolombinos hasta hoy, fueron los 40 años de la democracia civil, desde 1958 a 1998. Yo comparto ese punto de vista y estaría en plan de justificar esa afirmación, ¿no? Yo digo que he tenido el privilegio de haber sido en alguna medida espectador y en una medida menor protagonista de la única revolución que ha conocido, de la única verdadera revolución que ha conocido Venezuela en estos últimos, sobre todo en el siglo pasado, en el siglo XX, que consistió en el cambio de una sociedad rural a una sociedad urbana. Y ese cambio pasó por avances formidables en campos como la educación, la salud y el progreso económico-social. Sí, En general. y las vías de comunicación. Ahora, Naudi. Sin hablar de eso, sin hablar de lo que se llamaba material. Entonces las obras públicas, ¿no? Sí. Que de la más diversa naturaleza. Así es. Naudi, el 21 de noviembre de 1957, el país estaba bastante confundido. Parecía
que Marcos Pérez Jiménez, el dictador, se iba a salir con la suya y se iba a mantener en el gobierno un largo periodo, pero la emergencia estudiantil, la protesta estudiantil, fue la primera clarinada de que la dictadura estaba jugando cuesta abajo en la rodada, como dice el tango. Así es. Pocos meses antes, además, había tenido lugar un hecho de gran importancia, como fue la fundación en la clandestinidad caraqueña de una junta patriótica que congregaba para la finalidad de encontrar una salida democrática a esa dictadura, que congregaba, digo, a los cuatro partidos importantes que existían en el país y que existían más en el exilio, ¿no?, que en el propio territorio nacional. Esos partidos eran el Partido Acción Democrática, liderizado por Rómulo Betancourt, el Partido Unión Republicana Democrática, cuyo jefe era Jovito Villalba, el Partido Social Cristiano Copey, a cargo de Rafael Caldera, y en cuarto y último lugar el Partido Comunista de Venezuela, cuyo jefe de entonces estaba exilado en México y era el doctor Gustavo Machado. De manera que el Partido Comunista lo dirigía en Venezuela una figura legendaria, Santos Yorme, Pompeyo Márquez. Exactamente. Es decir, tenía, como en el caso de AD, tenía como una doble jefatura, ¿no? Sí. Una jefatura en el exterior y una jefatura en el interior. Sí, en el interior estaban Sáenz Mérida y ese grupo. Estaba liderizando al partido AD desde el exterior. En Venezuela, después de muchos cambios internos, era un joven, Simón Sáenz Mérida, sí, ¿no?, señor, quien corría a cargo de lo que era su actividad en la clandestinidad. Ahora, ¿cómo surgió esa protesta estudiantil tan contundente que se volvió histórica del 21 de noviembre? Eso fue producto justamente de la actividad que había comenzado a desarrollar entre junio y julio de ese año 1957, esa coalición, diríamos, de partidos de la oposición. Y partidos que tenían en ese tiempo su principal, diríamos, fuerza movilizadora, ¿no?, y fuerza en un sentido general en las universidades de Venezuela y en particular en la Universidad Central de Venezuela. En menor escala, en una universidad privada como era la Universidad Católica Andrés Bello, que entonces tenía su sede en el pleno centro de Caracas. De manera y recuerdo que el líder más notable en ese momento, el 21 de noviembre, de la Universidad Católica Andrés Bello, fue un amigo nuestro, tuyo y mío, ya desaparecido, Regulo Arias Moreno. Así es. Él y otros como Rabito Level Osuna, ¿sí?, tremendo tipo, Dios lo guarde. Fueron de los que movieron. El propio Eduardo Fernández alguna que otra vez ha hablado del papel que él habría jugado. En cualquier caso, después de cambiar de fechas, ¿no?, porque todo estaba sujeto a la vigilancia que ejercía entonces la famosa Seguridad Nacional, el Chacal de Guiria, Pedro Estrada, Miguel Silvio, sí, Sanz. Así es, tristemente célebres, ¿no? Sí. Entonces, ellos tuvieron que cambiar de fecha y por fin lanzaron, pues, con éxito esa protesta, ¿no?, que se centró en la universidad llamada Central justamente, pero que abarcó también a la Universidad Católica. Sobre todo allí la protesta
Y también tenía los uno de sus estudiantes, puntos de incidencia Gaudí, tengo en, entendido que en también la, los liceos, en los liceos y en la juventud de los barrios también apoyaron bastante la protesta, tengo entendido. El Liceo no, Fermín tal vez no, Toro. tal vez no tanto eso, pero eso permitió una movilización que se prolongó hasta diciembre y enero y que desembocó en huelgas generales y finalmente en la sublevación militar que el 23 de enero dio al traste con el régimen de Pérez Jiménez. Pero en todo caso, aquí tengo unos nombres que me interesa que comentes el papel que cumplieron. Por ejemplo, Antonio José Urbina, el famoso caraquista, que era en ese momento líder de la Juventud Comunista y después se convirtió en un dirigente democrático muy importante en Venezuela. Chela Vargas, Hilarión Cardoso, que después fue una gran figura del Partido Social Cristiano COPEI. Ramón Espinosa. No sé si, por cierto, si Hilarión Cardoso para ese momento estaba preso. Creo que estaba Le preso. tocó sufrir prisión. Exactamente, en la cárcel del obispo, Sí. creo que estaba preso en ese momento, sí. Alejandro Arratia, Sí. Héctor Rodríguez Bauza, Leticia Brusual, Enver Cordido, famoso cineasta, Julio Escalona, Emilio Santana, bueno, ya dijimos Régulo Arias, el Rabito Levero Zuna y Eduardo Fernández de la Universidad Católica. Eso que dices me vale para ratificarme en una convicción que he llegado a adquirir y tiene que ver con la precocidad con que la política en Venezuela se ha metido en lo que llamaríamos el mundo de la juventud y en particular de la juventud estudiosa. Es impresionante, es decir, en otros países no es normal que un muchacho a los 12 o 13 o 14 años, ¿no? Por no decir más, ya tenga una opción política o no sea capaz de decir Es qué curioso porque candidato presidencial le gusta o qué partido prefiere. Yo a los 13 años ya era dirigente estudiantil en mi liceo y todos nosotros. Así es notable eso. Puedo contar una historia que es singular y muy pedagógica a ese efecto. Ya caído Pérez Jiménez, ¿no? El 23 de enero del 58, los estudiantes de los liceos de Caracas, todavía habías hablado de los liceos, comenzaron a reunirse con la finalidad de tener discusiones políticas los sábados, que era un día, pues, un día sin clase, ¿no? En algunos de los liceos de Caracas y discutían, ¿no? Los problemas que estaba enfrentando el nuevo gobierno de la Junta presidida por Larrazábal, sus problemas políticos, económicos y sociales, ¿no? Sí. Y entonces llegaban hasta el extremo en su audacia de aprobar resoluciones que luego le transmitían al gobierno con la finalidad de que le sirvieran de orientación para lo que había que hacer en esa coyuntura tan singular que vivía. Esto me lleva, Naudi, a algo que hemos conversado antes tú y yo, que es que en Venezuela se da el caso singular que el movimiento estudiantil está en el origen del desarrollo del movimiento popular, del movimiento sindical, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales de todo tipo. Primero fue la rebelión estudiantil y después vino todo lo demás. Eso es cierto, y eso viene sobre todo de lo que fue lo que pudiéramos llamar bueno, es decir, la situación de Venezuela al morir Gómez, pues. Gómez había liquidado. En la Semana del Estudiante del año 1928. Así es. Bajo Gómez no hubo propiamente una libertad sindical, ¿no? Ni libertad para organizar partidos políticos. De manera que todo se hizo, o por lo menos mucho de ello se hizo, a partir del año 36, ¿no? Y tocó a los estudiantes, por ejemplo, y eso es singular también, dar una contribución muy importante para la fundación de los sindicatos sociales en Venezuela. Los reglamentos, diríamos, de
de los sindicatos venezolanos en mucha medida fueron escritos por estudiantes universitarios de la central. Bueno, tanto es así que en ese tiempo se decía, en el año 36, en esa época del presidente López Contreras, que fue un buen presidente, se decía que en Venezuela había dos poderes, el poder político que estaba en Miraflores y el poder social que estaba en la esquina de Miracielo, donde estaba la Federación de Estudiantes de Venezuela. Así es, así es. Nadie sabía quién mandaba más, ¿no? Sí, señor. Si la sede del poder estaba más en Miraflores que en Miracielo o en Miracielo que en Miraflores. Bueno, y se fue desarrollando el movimiento estudiantil como un movimiento de resistencia a la dictadura y de compromiso permanente con la democracia. Después vino el año 45 y el 48 con el ascenso al poder de la Junta presidida por Rómulo Betancourt y después con el derrocamiento del gobierno democrático del maestro Rómulo Gallegos, ¿no? Sí, y durante toda esa etapa siguieron jugando su papel las agrupaciones estudiantiles. Y más cuando entonces el gobierno de Gallegos es sustituido por en el 24 de noviembre de 1948 por un gobierno militar que va a durar casi 10 años, la década militar. Y entonces, sometidos los partidos o decretada la ilegalidad de los partidos políticos, ¿no? Entonces, o decretada o practicada en el hecho, ¿no? Resulta que van a ser las agrupaciones estudiantiles las que mantengan ese fuego, ¿no? Ese fuego de la libertad, ese fuego de la lucha por la democracia en las universidades, particularmente en dos de ellas, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Mérida. Esto hasta que llegan pues las nuevas brisas en el 57, ya en el 57 es el año en que desde Europa un antiguo líder estudiantil, Luis Herrera Campins, escribe un opúsculo titulado Frente a 1958, en donde excita a hacerle frente al designio de Pérez Jiménez de perpetuarse en el poder, y entonces pone claro que eso solo se conseguirá sobre la base de la unidad de los partidos políticos, como efectivamente entonces se apresuran en ese año 57 las gestiones, ¿no? Sobre todo por parte de Rómulo Betancourt, que estaba exilado entre Puerto Rico y los Estados Unidos, para lograr ese de Jovito Villalba, exilado, de Rafael Caldera, que en determinado momento estuvo preso en la Seguridad Nacional, ¿no? Para entonces lograr que una unidad diera al traste con el régimen que era un régimen corrupto y enemigo de las libertades políticas. Sí, señor. Cristalizó en el muy benéfico pacto de Punto Fijo que la narcodictadura actual ha tratado de satanizar, pero que fue un momento luminoso en la historia de Venezuela. Muchísimas gracias a Naudi Suárez, historiador nuestro, conocedor de nuestras cosas. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escuchar. Muchas gracias, Alex.